Hola a todos y bienvenidos a Tranquilamente. Hoy te mostraremos señales de que está estresado. A menos que sea millonario, probablemente se preocupe por muchas cosas diferentes, siendo el dinero la principal preocupación la mayor parte del tiempo. Eso no quiere decir que los millonarios no estén estresados, más bien, con frecuencia se preocupan por cómo ganar aún más dinero o se preocupan por perderlo todo. Por supuesto, hay muchos otros factores que también contribuyen al estrés, pero considere cuánto menos estresado estaría si no tuviera que preocuparse por pagar las facturas, asistir a clases o trabajar. También tendría más tiempo para dedicarse a sus intereses, ya que no tendría que preocuparse por el dinero. De todos modos, tu cuerpo reacciona a lo que percibe como una amenaza inmediata al causar estrés, que es un problema emocional. Probablemente experimente sentimientos de ansiedad y tensión en algún momento casi todos los días. El cortisol y la adrenalina, ambas hormonas del estrés, son liberadas por el sistema nervioso. La mayoría de las veces, las personas minimizan los efectos de su estrés porque no se dan cuenta de que está ocurriendo. No aprenderá a cómo volverse rico en este video, pero la buena noticia es que puede aprender a reconocer los síntomas del estrés excesivo antes de que se convierta en un problema de salud a largo plazo. Preste atención a lo que su cuerpo está tratando de decirle, porque a veces los signos físicos de estrés se confunden con síntomas de otros problemas. Número 1. Olvidos. Si últimamente se ha olvidado de hacer cosas, como olvidarse de cerrar con llave la puerta de entrada o tirar de la cadena, probablemente no tenga Alzheimer, pero podría ser mucho más que un simple accidente. Tu cerebro puede verse afectado por el estrés y la ansiedad, lo que puede conducir a la pérdida de la memoria y una disminución de la concentración. Las regiones del cerebro relacionadas con las emociones, la memoria y el sistema nervioso pueden volverse más pequeñas como resultado del estrés continuo. El ejercicio es el mejor tratamiento para este síntoma, y cuando el estrés ceda, todo volverá a la normalidad. Número 2. Aumento de peso alrededor de la cintura. El estrés excesivo provoca cambios en los hábitos, incluidos los hábitos alimentarios. Subirá de peso si comienza a comer y beber más. El ciclo fisiológico conocido como la respuesta de lucha o huida, que prepara su cuerpo para luchar contra el peligro o correr para salvar su vida, está influenciado por la hormona del estrés, cortisol. Cuando está en peligro inmediato, esto es esencial, pero los picos de cortisol también ocurren como resultado del estrés diario continuo. Los niveles de cortisol, que son demasiado altos durante un periodo prolongado de tiempo, pueden provocar un aumento de la grasa abdominal. Como resultado, es hora de combinar una dieta más saludable con el manejo del estrés si todavía hace ejercicio regularmente, pero descubre que sus jeans ya no le quedan bien. Número 3. Dolores de estómago. Su sistema nervioso y su sistema digestivo están entrelazados, y el estrés puede interrumpir esta relación. Solo ve al baño si acabas de comer un taco y tu estómago está molesto. Sin embargo, si ocurre con frecuencia y no llevas una dieta de tacos, podría ser estrés. Su dolor de estómago puede ser causado por más de lo que acaba de comer. Si bien puede probar medicamentos de venta libre, el ejercicio regular es el tratamiento natural más efectivo para este síntoma. Número 4. Dolor de mandíbula. Durante el día, todo está bien, pero por la noche, mientras duermes, es posible que estés rechinando los dientes. Cuando finalmente despiertes, no tendrás idea de lo que está pasando, pero maldición, te duele la mandíbula. Ahora, si tiene un ojo morado junto con su dolor de mandíbula y no puede recordar lo que sucedió la noche anterior, probablemente se encontró en una situación en la que no se habría encontrado si no fuera por su trasero ebrio. Si no, el estrés podría ser el culpable. El estrés a menudo hace que las personas rechinen los dientes, lo cual es extremadamente dañino, porque puede provocar caries y dientes agrietados. Para saber lo que puede hacer un dentista, lo mejor es ir allí. Por lo general, le darán un protector bucal para que lo use para moler. Número 5. Dolor de espalda. La respuesta de lucha o huida al estrés aumenta la presión arterial y el ritmo cardíaco, y las hormonas del estrés tensan los músculos. Puede ser extremadamente doloroso. Aproveche cada oportunidad para mudarse.
Si trabaja en un escritorio, levántese cada 30 minutos para estirarse y moverse. Podría ser el momento de buscar un mejor trabajo si tiene un trabajo pésimo en el que su jefe constantemente se ocupa de su caso y no puede darse el lujo de tomar un breve descanso cada 30 minutos. El estreñimiento es el sexto síntoma. A pesar de tus ganas de orinar, nada parece estar funcionando, así que los tacos probablemente no sean el problema. En esta situación, es posible que desee intentar comer algo. Sin embargo, es probable que el estrés sea el culpable, por lo que esta vez se necesita magnesio. Los altos niveles de magnesio son necesarios para la producción de hormonas del estrés, y las situaciones estresantes provocan el agotamiento del magnesio. Además, el consumo excesivo de azúcar puede reducir aún más sus niveles de magnesio. Debido a que influye en cómo los músculos y el cerebro se relajan bajo estrés, el magnesio se conoce con frecuencia como el mineral calmante. Y el sistema digestivo está incluido en esto. Como resultado, debe hacer lo que debe hacerse y tratar de comer un poco más de espinacas, quinoa, almendras y anacardos mientras consume menos azúcar. Los labios agrietados o la boca adolorida son el síntoma número 7 de una deficiencia de vitamina B. Esto se debe a que las vitaminas B son esenciales para convertir la ingesta diaria de carbohidratos, proteínas y grasas en energía utilizable. La vitamina se agota cuando experimenta estrés porque gasta mucha energía. La B6 en particular es esencial para que nuestro cuerpo produzca las hormonas de la felicidad, la serotonina y la dopamina, que regulan nuestro estado de ánimo, y la melatonina, que regula el sueño. Aumente su consumo de alimentos ricos en vitamina B6 como plátanos, vegetales de hojas verdes, espinacas y papas. Número 8. Dormir en exceso. El estrés y el sueño están íntimamente relacionados. Su ciclo de sueño y su estado de alerta diurno pueden verse afectados significativamente por situaciones estresantes y sentirse estresado durante un periodo prolongado de tiempo. Es posible que lo que esté pasando sea que su cerebro intente forzarlo a dormir por más tiempo para protegerlo de los factores estresantes durante el día. O bien, el estrés puede estar interfiriendo con su sueño, haciendo que el sueño sea menos reparador y dejándolo exhausto cuando se despierte. Si bien dormir bien por la noche es importante para la salud, dormir demasiado de manera constante se ha relacionado con una serie de enfermedades, incluidas la diabetes y las enfermedades cardíacas. Los expertos aconsejan mantener una hora constante para acostarse y despertarse todos los días para lograr un sueño saludable de 7 a 8 horas cada noche. Además, aconsejan mantenerse alejado del alcohol y la cafeína justo antes de acostarse. Puede mejorar su capacidad para dormir haciendo ejercicio con regularidad y creando un dormitorio acogedor. Número 9. Sueños extraños con frecuencia. El estrés puede manifestarse a través de sueños extraños, o incluso los mismos sueños cada noche. Experimenta ansiedad y nerviosismo a su alrededor. Trate de averiguar qué ha cambiado en su vida para ver si hay algo que haga que su día sea más estresante si normalmente no sueña o no recuerda sus sueños. Y ahora es todo lo contrario. Puede servir como catalizador. Número 10. Tengo problemas para conciliar el sueño o permanecer dormido. Si tiene dificultades para conciliar el sueño o permanecer dormido y sabe que la cafeína no es el problema, es hora de abordar sus niveles de estrés. El insomnio, provocado por el estrés, hace que sea imposible conciliar el sueño. Los estudios muestran que el estrés aumenta la probabilidad de que esto suceda en un 19%. Cuando estás ansioso, tu sistema nervioso no se apaga, lo que dificulta conciliar el sueño. No tener oportunidad de descansar significa que tu cerebro está constantemente activo. Trate de relajarse por un tiempo. Una zona de amortiguación o un periodo de tiempo es necesaria para que un insomnio se calme, para que los procesos desencadenantes del cerebro se calmen. Para que los sistemas de sueño puedan hacerse cargo, los mecanismos de alerta pueden ralentizarse. 2 horas antes de acostarse, comience a relajarse. Apague la computadora, ponga fin a todo el trabajo y haga todas las llamadas telefónicas. En su lugar, relájese leyendo un libro, viendo una película ligera o escuchando música relajante. 11. Tal vez sí,
Pero la mayoría de nosotros no parecemos ser particularmente hábiles para manejar situaciones presionadas o plazos cortos, aunque no estoy seguro. E incluso si tienes éxito, no durará. Los procesos químicos de tu cerebro producen adrenalina, lo que aumenta tus sentidos y te ayuda a mantener la concentración por un tiempo. Pero cuanto más tiempo pasas haciendo esto, más daño estás haciendo. Su cerebro se volverá hiperactivo y distraído si la adrenalina se consume en exceso durante un periodo prolongado de tiempo. Por lo tanto, desvía tu atención de un problema que no puedes resolver por un tiempo. Ajusta tu estrategia. Ya sea que se trate de yoga, respiración profunda, meditación o simplemente compartir una risa con un amigo, intente lo que sea adecuado para usted. El objetivo es completar una tarea agradable. La motivación para reagruparse más tarde vendrá de esto. Número 12. Estás preocupado por tus problemas. Sean lo que sean, parece que no puedes dejar de pensar en ellos. No importa si hay problemas con el dinero, las relaciones o cualquier otra cosa. Esta es una señal de alerta de que tu vida está siendo consumida por el estrés. Cuando te preocupas demasiado, piensas constantemente en lo que podría pasar, lo que hace que tu mente y tu cuerpo se aceleren. Pero hasta que se aleje de sus problemas y piense de manera más lógica, no podrá encontrar una solución. Dedica 15 minutos todos los días a concentrarte en tus problemas y miedos, y luego haz la promesa de dejarlos ir cuando se acabe el tiempo. Esta es una forma de reducir el estrés. Algunas personas tienen una banda elástica alrededor de la muñeca que pueden romper cada vez que comienzan a preocuparse. Haz lo que más te convenga. El 13. Estás fuera de tiempo. Uno de los primeros indicios de que el estrés está empezando a afectarte lentamente es cuando empiezas a perder la paciencia con todos los que te rodean, incluso con los que más te importan. Puede ser perjudicial descargar nuestra frustración y ansiedad en quienes están cerca de nosotros para asegurarnos de que se libere de alguna manera. Infórmale que estás estresado y piensa si podrías necesitar buscar apoyo si lo criticas o actúas molesto mientras está cerca. Si reconoce alguno de estos síntomas, es hora de identificar la fuente de su estrés y aprender mecanismos de afrontamiento efectivos. Su salud mental y física se verá afectada si está bajo mucho estrés, por lo que es importante que se cuide. Aunque el estrés puede ser una parte inevitable de la vida, existen formas saludables de manejarlo y disminuir sus efectos negativos. Una dieta saludable, ejercicio como caminar, correr, yoga o meditación, y si es posible, eliminar la fuente del estrés son algunos ejemplos. ¿Qué es lo que más te estresa? Gracias por ver tranquilamente, asegúrate de suscribirte para ver más contenido.